cualquier caso, autora del Coaching Esencial y de programas acreditados donde Ricard colabora en la asignatura o la materia de la meditación, así que... Y Ricard es discípulo directo del Dalai Lama, es meditador de toda la vida, eh, es también experto en yoga, es profesor de profesores de yoga y colabora en Essential Institute en lo que es toda la parte de meditación. ¿Por qué nos interesa especialmente a nosotros la meditación budista? Y luego él explicará un poco más qué es. El coaching esencial tiene como metafoco la sabiduría. Es una mirada, un enfoque transpersonal, filosófico, psicoespiritual. Con lo cual ya os podéis imaginar que todo lo que tiene que ver con una espiritualidad profunda, con trascender el ego e ir hacia espacios del ser, nos interesan, y especialmente la meditación budista, porque también pone foco en la sabiduría. El objeto del budismo es la sabiduría. Entonces, en nuestro modelo de sabiduría, que aquí sintetizo un poco, diríamos que la meditación budista en sus dos vertientes, la meditación vipassana y la meditación shamatha, que luego él ya explicará más y dónde está el mindfulness en todo esto, nos interesan porque abrazan las dos vías de conocimiento de lo que es el modelo de sabiduría. Es decir, por un lado, iniciamos desde la experiencia la teoría, como en coaching, ¿no? Las primeras 6 competencias están en la subida, donde a partir de una mente serena, clara, podemos ver qué es lo que hay para poder aterrizarlo otra vez, competencia 8, competencia 7 estaría arriba, el buscar conciencia, y competencia 8 ya sería la bajada, donde aterrizarlo desde la claridad, de quiénes somos y qué nos pasa. Para nosotros lo fundamental como coaches es no engordar al ego, sino facilitar el trascenderlo, y la meditación y toda la filosofía detrás, ¿no? Budista nos ayuda a ello, entre otras filosofías y sabidurías milenarias, para poder empoderar al ser desempoderando al ego. Como no podemos acompañar más lejos de donde hasta hayamos nosotros llegado en nuestro propio viaje y desarrollo, ya sabemos, tenemos las competencias de la ICF, especialmente la 2, encarnar una mentalidad de coaching que pone foco en ese desarrollo, en el ser del coach, no solamente en el hacer, con la supervisión, etcétera, etcétera, ¿no? Integrando bien las competencias, pero además nosotros hablamos de metacompetencias. Tenemos todo un modelo desarrollado, y aquí tenéis, si queréis, el QR donde podéis rescatar el cuaderno de metacompetencias, que ya he anunciado también en otras ponencias, donde hay las definiciones, los niveles, el mapa de competencias, meditaciones, etcétera, que os puedan centrar en cuáles, ¿no? Conectar. Básicamente, el lugar del coach para nosotros es la ignorancia sabia o sabiduría y el amar, desde un silencio interior, y ahí otra vez nos vuelve a ayudar especialmente la meditación budista, y la humildad. Igual que facilita el desarrollo de todas las competencias, prácticamente la ética, la presencia y con consecuencia la escucha, el evocar conciencia, por supuesto. Y por otro lado, nos ayuda a desarrollar las metacompetencias completas, todas ellas, porque las metacompetencias son estados del ser. Además, nos va bien en 3 grandes momentos que seguro que todos ya tenéis clarísimos: el antes, para prepararnos; el durante, para potenciar las competencias y metacompetencias, o incluso facilitar más la presencia en nosotros o en el cliente; y después, para analizar la sesión y poder, ¿no?, aprender de cómo ha ido, etcétera, etcétera. Básicamente, nos ayuda a centrarnos en lo observado, el contenido de nuestra mente. Y cuando digo mente, en budismo, la mente es mucho más que lo racional. Si acaso Ricard ya os contará o le preguntáis. Y el observador, que no es un observador, obviamente, en sentido del coaching ontológico, por ejemplo, ¿no?, sino que está hablando de la consciencia plena del yo en el ser, del director de orquesta, que no es ninguna de las energías ni tiene una característica específica, sino que es la presencia o la observación en sí misma pura. Y por eso nos permite desidentificarnos de la falsa identidad, gestionar mejor contratransferencias, proyecciones, y, por tanto, nos va llevando hacia el viaje
hacia la sabiduría, que es lo que interesa especialmente, que en filosofía budista o meditación budista es la vacuidad o suñata, que él, yo no me quiero meter ahí por no meter la pata, él os lo explica mejor. Con eso la idea es presentar un poco el mapa general para que veamos estas especificidades, ¿no?, de lo que es la meditación budista aplicada al coaching. Así que todo tuyo, Ricard. Gracias, Chris, por la presentación. Gracias por la oportunidad también de estar aquí con todos, con todas. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuántos de vosotras, de vosotros meditáis? Solamente para resumir lo que es el budismo, él dice muy bien que el budismo no es ningún dogma, es un arte de vivir. Por lo tanto, todas las premisas que se pueden aprender dentro del budismo nos enseñan a ser artistas de nuestra propia vida. Cuanto mejores artistas de la vida seamos, mucho mejor. Pues eso es el budismo, una fuente de felicidad, de paz interior y de sabiduría. Sabiduría es algo que forma parte de nosotros, forma parte del potencial de nuestra naturaleza esencial. Nuestra mente tiene una naturaleza esencial y ese potencial con la cual puede expresarse no son las emociones perturbadoras aflictivas que afligen, sino es el potencial del amor, la compasión y la sabiduría. Las cuatro nobles verdades fue la primera enseñanza que dio el Buda histórico, que es el que conocemos, el Buda Sakyamuni, que vivió hace 2500 y pico de años en nuestra tierra, tal como expresó el Buda en las cuatro nobles verdades, en su primera enseñanza que dio, después de su propio estado de plenitud, fue dukkha, que era la primera noble verdad de la existencia del sol. La segunda noble verdad tiene un origen, el origen raíz del sufrimiento es muy metódico. En el budismo nos enseña que hay una raíz, una causa raíz, que es la confusión fundamental de la mente. Es una mente que en sí misma se confunde por el mero hecho de que imaginemos que nuestros ojos no pueden verse a sí mismos, ¿no? Lo mismo le pasa a nuestra mente no puede verse a sí misma, por lo tanto puede llegar un momento que se confunde. Y como igual que los ojos, y lo queremos ver, necesitamos un espejo, pues tiene que haber un proceso de sabiduría en el cual obtengamos un reflejo de nuestra mente, como puede ser la mente de un maestro completamente puro, en este caso el Buda, que nos puede mostrar qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, es decir, desarrollar este potencial de la naturaleza esencial de la mente que nosotros no vemos directamente, pero sí que podemos apreciar a través de procesos meditativos profundos, ¿no?, llegando a la claridad fundamental de nuestra mente, a la luz fundamental de nuestra mente. Entonces eso temporalmente está velado. ¿Por qué? Porque hay una confusión fundamental, lo que decíamos en el origen del sufrimiento. Esa confusión fundamental nos lleva a que hay una mente dual. Esa mente dual, esa confusión, produce una dualidad, la dualidad de yo y el otro. Ahí ya es cuando nace la idea de la mente egoica. Por eso ego, al ser dual, siempre reaccionará, dependiendo de las circunstancias, reaccionará con deseo o aferramiento hacia el otro o lo otro, con enojo, con odio, con rechazo hacia lo otro. Si el ego ve que no funciona para uno mismo, es decir, que no puede obtener, y también surge la indiferencia, ¿no?, porque si no, a todos los demás y a todo lo demás. Por lo tanto, esa causa raíz de esa incapacidad de apreciar la auténtica naturaleza del ser nos lleva a generar esa dualidad, ego, yo y lo otro, y entonces esa mente egoica genera esas emociones perturbadoras, básicamente apego, odio o indiferencia. Y por lo tanto se actúa, y eso es el karma, acción, causa y efecto. Cuando la mente está dualizada, no ve su naturaleza esencial y reacciona de forma contraria a al potencial que es amor, compasión y sabiduría, circunstancialmente con las emociones perturbadoras aflictivas, lo que sucede es que las acciones que causan efectos, los efectos siempre serán de sufrimiento. Quedan dos nobles verdades más, que era noble verdad y la cuarta son las buenas noticias, que son que hay una cesación, niroda, puede dejar completamente todo el sufrimiento y acabando con ese proceso a través de la sabiduría, ver la naturaleza esencial, en lugar de reaccionar o actuar con una mente dual, nos vivimos plenamente desde nuestra naturaleza esencial, y en lugar de actuar con emociones perturbadoras aflictivas de la mente dual, actuamos desde nuestra plenitud, desde nuestro potencial de esa naturaleza esencial,
genuino, que es lo que somos en realidad, no es nada circunstancial, es algo que siempre está ahí y es algo que podemos utilizar siempre en cualquier momento y por lo tanto cuando nos acostumbramos y nos habituamos a hacerlo de forma continua, lo que sucede es que el sufrimiento cesa. Pero para ello hay un camino, estaría basado en adiestrar la mente. Si es la mente la que se confunde, adiestrando la mente, se puede salir de esta experiencia final de sufrimiento o, mejor dicho, insatisfacción. Entonces, la palabra satisfacción interpreta mejor el sentido de la palabra sánscrita, que es dukkha, que es ese estado subyacente a cualquier tipo de acción basada en lo que decíamos antes, ¿no? En el origen, en esa mente dual. Siempre que hay una mente dual, toda acción que realicemos va a ser de una experiencia temporal, una felicidad o placer temporal. Por eso estamos siempre en la búsqueda de esa felicidad continua. Porque enseñanzas han llegado hasta nosotros a través de la transmisión de maestro-discípulo a nuestros tiempos. Y el funcionamiento de la mente, nuestra naturaleza esencial y nuestro potencial es el mismo, que es lo más importante, es su enseñanza. ¿Y cómo la podemos resumir? De una forma muy, 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 muy breve, aunque ya lo he hecho en los cuatro nobles verdades, pero aquí tenemos en tibetano, que suena, es muy bonito. La primera sería Dipachia Michashin, básicamente no hacer ningún daño. La segunda sería cultivar perfectamente lo que es virtuoso, Gewa Funsu Suparjur. Y el tercero domina completamente la propia mente, Rangi Sen Yon Sudol. Se entiende muy bien porque nosotros actuamos desde la dualidad de una mente yo y lo otro, pues esa mente lo sabemos muy bien, aunque a veces tropezamos en la misma piedra, es no basarse en ella, dejarla, eliminarla en lo posible, por lo tanto, no actuar dañando. Con lo cual se cultiva justamente lo que es virtuoso, que es lo opuesto, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Con un dominio perfecto sobre la propia mente. Si nos ponemos en este proceso, llegaremos a un estado de plenitud y también seremos lo que la palabra Buda significa, un ser que ha despertado. ¿De qué? Es metafórico, ¿no? Buda en sánscrito, traducido literalmente, significa despierto, es un ser despierto, ¿no? Que ha despertado a qué? Pues del sueño de la ignorancia o de la oscuridad de la ignorancia a la luz o al despertar de la sabiduría. Pues estas son las enseñanzas del Kanjur y lo podéis buscar en el señor Google, que tenéis aquí el Dhammapada aforismo 183. ¿Cómo resumiríamos los tres aspectos principales del camino? Es decir, si queremos conseguir este adiestramiento de la mente para acabar plenamente con la satisfacción y poder ayudar a los demás, tenemos que renunciar a esta mente, ¿no? Dualizada, actuar con amor y compasión, con altruismo y hacerlo con una sabiduría también. Pero vamos más allá. Como hemos visto que lo más importante es adestrar la propia mente, vamos a ver cuáles son. Tenemos uno, muy importante, dos, concentración, ética, concentración, es sabiduría. Como vemos, la sabiduría siempre va a estar ahí porque es digamos, la base de todo. Son cosas que siempre se practican juntas. La concentración, como adiestramiento, tenemos dos tipos de técnicas o sistemas meditativos. El primero es de shamatha, que se llama, que sería una mente unidireccional, es decir, adiestrar la mente en que aprende a estarse quieta en una sola cosa. No es el tópico aquello, meditar es dejar la mente en blanco, falso. Realmente está en muchas cosas, ¿no? Está muy distraída, saltando como un mono de rama en rama. Vamos a adiestrar la mente a que aprenda a estarse quieta, que de hecho es su estado natural. Lo que pasa es que nosotros la excitamos mucho y acabamos volviéndola medio loca, ¿no? Entonces, por lo tanto, revertir ese proceso de desconcentración en un proceso de concentración, de unidireccionalidad, elegir un punto donde anclar la mente, o lo que se llama el mindfulness, que es la atención plena a una sola cosa, y quedarte ahí, reposar ahí. Eso produce un estado de shamatha, de calma, permanencia en la calma, shamatha, permanencia en la calma. Pero cuando tienes ya este proceso muy maduro en tu mente, que tu mente ya es muy estable, no te quedas ahí porque sería un poco narcótico, lo puedes utilizar para poder seguir el camino de meditación vipassana. Vipassana, traducido a nuestra lengua, sería conocimiento correcto, pero ¿cuál es el conocimiento correcto? El conocimiento correcto se consigue a través de la indagación, del razonamiento, por lo tanto sería una meditación de análisis, analítica. Si bien la otra, shamatha, era de unidireccionalidad, la meditación vipassana es una meditación analítica. Analítica de que, por ejemplo, si nosotros sabemos, por ejemplo, utilizamos nuestra propia mente
y nos enfocamos en ella, nos atendemos plenamente a nuestra mente, podemos buscar esa capacidad que tiene la mente de confundirse, esa mente dualizada, ¿no? Por lo tanto, la podemos descubrir y buscamos dónde está esa idea de yo que hemos ido fabricando como un concepto de lo que somos, ¿no? Y que en realidad no está en ningún lugar, pero bueno, podemos a través de Vipassana indagar y buscar dónde está ese yo, cómo lo sentimos, cómo lo experimentamos, cómo lo realimentamos y cómo lo hacemos crecer o cómo lo podemos hacer decrecer, ¿no? En este sentido, para eso sirve esa meditación Vipassana con una mente concentrada, de shamatha. Y eso nos lleva a un proceso mucho más profundo de meditación o de adiestramiento de la mente, que es la sabiduría. La sabiduría, este ya es un paso más, no solo es indagar la propia mente y descubrir dónde está esa mente dualizada, sino poder entender todo lo que existe, todo lo que nos rodea, los fenómenos incluso externos y nosotros mismos, incluidos en esos fenómenos externos, como macrocosmos y microcosmos, todo se manifiesta o existe debido a causas y condiciones que lo llevan a manifestarse. Es decir, no hay nada que se autoproduzca o se origine por sí mismo. Por eso en el budismo se dice a la conciencia que es continua, porque no encontraremos, si tratamos de indagar, un principio de conciencia, pero tampoco vamos a encontrar un final de conciencia. Eso sí, si hay, la conciencia o la mente es continua, es un continuo de conciencia, sin principio ni final, lo que sí que hay es un cambio, pero es continua, es decir, puedes tener una experiencia de muy dualizada, muy egoica, con muchas emociones perturbadoras, o puedes tener una conciencia plenamente despierta, una conciencia búdica, por ejemplo. Pero esa conciencia va a seguir. Y eso sería la sabiduría. La sabiduría nos da ese aporte extra, ese adiestramiento mental en la que nos esforzamos no solo a través del concepto, como podría ser la meditación vipassana, que nos da un concepto sobre la no dualidad, la no existencia del yo, sino nos da una experiencia mucho más directa. Por lo tanto, se llama una experiencia mental directa, válida, sobre la realidad de todas las cosas, que ya no es conceptual. Ya el concepto desaparece y es una experiencia directa. Y eso es sabiduría espontánea, natural, tal cual la tenemos en potencial en nuestra naturaleza esencial. Sin concepto, porque el concepto no deja de ser un proceso intelectual en el que puede ser concepto erróneo, concepto válido, concepto erróneo. Primero, a través de concentración y vipassana, necesitamos ir desarrollando el concepto adecuado, eliminando los conceptos erróneos, las mentes duales, etcétera, etcétera, y llegar a ese proceso más profundo de sabiduría en el que ya no es como una mente conceptual, sino que ya es una mente de experiencia directa, válida, de todo. Shamatha y Vipassana, hemos hablado de ellos, el resultado es felicidad, plenitud. Esto nos lleva también a ese proceso de más profundo con Sunyata, o la vacuidad de la sabiduría. El origen del mindfulness viene del Satipatthana Sutra, que es el discurso de despertar de la conciencia plena, en el que básicamente, como se dice en el Satipatthana Sutra, primero se contempla el cuerpo, de hecho lo vamos a hacer ahora como práctica. Dos, contemplación de las sensaciones. Tres, contemplación de la mente. Cuatro, contemplación de los objetos. Básicamente es esto. Hay cinco obstáculos de dificultades que se presentan. La primera es la pereza, que se presenta como desánimo, apego y holgazanería. Desánimo es el pensamiento de no soy capaz de hacerlo, soy incapaz de tener la mente en calma. Pues nada, te desanimas. Apego es, ahora tengo otras cosas que hacer. Y la holgazanería sería, pues ya lo haré mañana, ¿no? ¿Cuál sería el antídoto? Confiar en el resultado. ¿Cuál será el resultado? Pues si te desarrollo esta mente centrada y esta mente mucho más analítica, pues que tendré pues mucho más bienestar o más calma mental en este caso. La aspiración, pues tengo ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque pues, quiero tener esta mente más calmada, más tranquila, profundidad, una mente flexible en la que es capaz de enfocarse en aquello que queremos, cuando queremos y el tiempo que queremos. Otro obstáculo, olvidarnos del objeto. ¿Te has propuesto meditar en una cosa en concreto? Medita en ello toda la sesión. Mantener la mente en un solo objeto. El adormecimiento, la laxitud y una mente excitada, esa mente de mico que hablábamos antes, ¿no? Que no para quieta. ¿Cómo se soluciona? Pues con una mente vigilando. Vigilando que la atención esté quieta donde queremos tenerla. Vamos a la meditación, ¿os parece? La postura tiene 7 puntos de meditación. Si estáis en una silla, poner los pies planos en el suelo. Si estáis con las piernas cruzadas, que estéis cómodas, que no se duerman las piernas ni los pies. Ese sería el primer punto.
Segundo y más importante de todos es la espalda cómoda, que no esté arqueada hacia adelante, ni demasiado tensa hacia atrás, ni caída hacia un lado o hacia el otro, derecha o izquierda, independientemente de dónde caiga. Que esté centrada en su lugar sin ningún esfuerzo. El tercer punto, los hombros relajados, distendidos. El cuarto punto, las manos. Generalmente se dice en el gesto de concentración, que si os fijáis, es así, ¿me veis bien? Es la mano derecha sobre la mano izquierda, los dedos pulgares juntos, y estas manos se colocan en el regazo, bien hacia adentro para poder dejar los hombros relajados y la espalda recta. Pues si los colocamos las manos muy hacia adelante, nos curvaremos hacia adelante. Perfecto, ya tenemos 4. El quinto es estirar la nuca bajando la barbilla, como estirando de la médula espinal entre las vértebras para que todo para que todo fluya bien, las energías fluyan bien, incluso los centros sutiles, los chakras y los canales de energía sutil. Después la lengua sería el sexto punto, la lengua hacia el paladar. La punta reposa donde salen los dientes de arriba y la lengua ahí quieta en el paladar. Eso ayuda a ralentizar el exceso de verbalización que podemos tener cuando pensamos o de pensamientos excesivos. Tranquiliza mucho la mente esta posición de la lengua. Y para acabar los ojos relajados, deja que bajen un poquito como si miraras la punta de la nariz, relaja los párpados, permite que se abran un poco, no hace falta que mires en esa abertura. Y quédate ahí, deja el cuerpo en esa postura, sin tensiones. Imagínate o visualízalo como un pedazo de algodón que mantiene su forma sin tensiones. Y repite varias veces en silencio, dejo mi cuerpo sereno, dejo mi cuerpo sereno, dejo mi cuerpo sereno. Deja también que la respiración vaya tranquila por sí misma. Y cuando el cuerpo esté sereno, quieto y tranquilo, dirige tu mente, tu atención plenamente, dirígela hacia el interior de la nariz, enfócala ahí, céntrala, concéntrala. Sin esfuerzo, tiene que ser algo suave, como una pluma que se posa en un cojín. Cualquier viento de la laxitud o del adormecimiento o de la excitación la puede mover, así que procura que se quede quieta, la atención plena en el interior de la nariz, sin esfuerzo, reposando ahí. Y observa, simplemente contempla de forma continuada, sin distraerte, cómo el aire entra, cómo el aire sale. La vigilancia activa, por si sucede algo, aplicar antídoto. Si se excita, al pasado o al futuro, vuélvela al momento presente. Inhalación, momento presente. Exhalación, momento presente. Si te entra laxitud, sueño, despierta y trata de que haya claridad, nitidez cuando observas el aire que entra y el aire que sale. Agudiza un poquito más esa experiencia de atención plena, observando la diferencia de temperatura del aire al entrar y al salir. Entra un poco más fresca que no sale, sale más tibio, el aire sale más tibio. Así mejoras ese grado de atención. Nota que esa capacidad de mantenerte con la mente, con la atención plena en una sola cosa, genera calma. La mente se calma.
con ese mejor enfoque, con esa calma más estable, puedes dedicar un momento también a la meditación vipassana, al conocimiento correcto, manteniendo el enfoque en la idea de yo, en la mente dual. Observa dónde sientes el yo, lo sientes en el cuerpo, cuando dices yo soy mi cuerpo, en tus sensaciones, yo soy mis sensaciones de placer, de dolor o sensaciones neutras. O bien te puede parecer yo soy los conceptos, las ideas. O bien te puede parecer que el yo es tu voluntad de actuar, quiero esto porque me gusta, destruyo aquello porque me disgusta, etc. O puedes percibir el yo en tu conocimiento de todo. Yo conozco todo esto, por lo tanto, esto soy yo soy esto. Date cuenta que ese es un yo que reposa sobre algo. Esa idea de yo es natural, aceptable, porque existe en dependencia de algo. También analiza la posibilidad de que sientas o percibas en ti ese yo, aparte de depender de algo, como si existiera por sí mismo algo autogenerado, autoexistente, existiendo por sí mismo, sin dependencia de nada. Aunque ese yo ya no es el yo natural, ya que el yo natural depende de la existencia del cuerpo y la mente, ambos dos pueden ser tranquilamente refutados porque son simplemente un constructo en la mente, constructo inexistente, ya que el cuerpo puede vivir y la mente existe sin que le haga falta que le pongamos una etiqueta de yo. Y ese yo que no depende de nada, ¿dónde está? No existe, ya que no puede existir nada de forma independiente, existiendo por sí mismo. Estamos en tiempo, Ricard. Inhala profundo. Estira las piernas o mueve un poco los brazos si te apetece. Pues este ha sido un ejemplo básicamente de lo que es Shamatha Vipassana. Una experiencia breve, pero que la podéis llevar a vuestra cotidianidad. Sobre todo teniendo en cuenta que los mejores momentos para meditar son por la mañana, primera hora, y por la noche antes de acostarse. Gracias, Ricard. Muchas Estamos en gracias. tiempo, pasamos un minutito, pero no sé si queréis hacer algún comentario, pregunta, compartir algo, relacionarlo con el coaching desde vuestra experiencia, no sé. Yo creo que más allá de la meditación en sí, la filosofía que hay detrás budista, la que nos puede ayudar más a facilitar que el cliente se enfoque, conecte consigo mismo para disolver mejor todos estos líos que tenemos cotidianos, que nos pasan, que nos peleamos con el otro, que nos enfadamos, o que estamos buscando la satisfacción en cosas totalmente temporales, anecdóticas, que luego generan más insatisfacción que otra cosa. Yo creo que por ahí eso, ¿no? El sacar la basura mental, ¿eh? Puede ayudar, teniendo en mente esto como coaches, puede ayudar a facilitar el camino y a nosotros mismos, ¿no? Para no hacer proyecciones y demás cosas que hacemos, ¿no? Cuando entramos en espacios de juicio y de poca sabiduría, amor o compasión.
para aumentar la atención, la presencia, por supuesto, la escucha, la ética, como hemos visto, competencia uno de la ICF, entenderla bien en profundidad qué significa, más allá de seguir un código deontológico técnico. Muy bien. Gracias, Ricard, por compartir un poquito de tu sabiduría, que es mucha y esto requiere horas y horas. Ellos en el budismo, toda la filosofía que hay detrás es como una universidad, se pasan años. Entonces, concentrar mínimamente algo en 3/4 de hora es como una locura. Sí, sí. Bueno, a los maestros de budismo no se nos llama en sí maestros como tenemos, sino se nos llaman amigos espirituales. Y los amigos espirituales son como enciclopedias. Es como llegar a la biblioteca, coger una enciclopedia y consultar la enciclopedia. Lo que pasa es que es un trato mucho más humano, ¿no? Mucho más cálido. En el budismo se dice que la práctica hace el maestro. Por cierto, el día 31 hago un retiro que se puede hacer online si queréis, un retiro de todo el sábado. Mira, Chris ha puesto el QR, gracias Chris. Podéis entrar en la web y entonces podéis hacer el retiro donde quiera estéis, no os preocupéis, puede ser perfectamente online. Y aquí tenéis. Muy bien, muchas gracias a todos y un placer haber Un compartido. abrazo desde aquí. Gracias. Todas. Gracias. Chao, chao. Chao. Cuidaros, ser felices.